una gráfica donde podemos identificar la función cognitiva contra los años. Entonces el paciente, el sujeto puede cursar con un envejecimiento y posteriormente se puede agregar la depresión o cualquier otro trastorno del ánimo, y en la fase preclínica, donde el sujeto está sano, se puede acompañar, o en un envejecimiento patológico también se puede acompañar algún trastorno del ánimo. Si se llega a si se llega a desarrollar alguna demencia, esta puede ser sola, o lo que vamos a ver a continuación es cuando se acompaña de trastorno, de síntomas de los trastornos del estado de ánimo. Entonces, es muy importante tomar en consideración este síndrome, que es el deterioro cognitivo leve. ¿Por qué lo puse? Porque, bueno, aquí es donde nosotros, como neuroradiólogos, tenemos que trabajar en tratar de caracterizar el deterioro cognitivo leve, utilizando todas las herramientas que están a nuestro alcance, tanto las herramientas morfológicas, las técnicas computadas y sobre todo la resonancia magnética funcional, tomando muy en cuenta los resultados. Bueno, tenemos que el deterioro cognitivo leve es una afectación cognitiva de baja intensidad que está ligada al envejecimiento, que puede desembocar en un proceso patológico con o sin demencia. El 19%, la importancia de este síndrome, es que el 19% tiene una afectación cognitiva que va a desarrollar una demencia en el primer año y medio. Tenemos que existen múltiples clasificaciones de deterioro cognitivo leve, aquí les voy a mostrar esta, y aquí de alguna manera ponemos el por qué debemos de tomar en consideración el deterioro cognitivo leve. Tenemos a un paciente que tiene deterioro cognitivo leve, aquí tenemos los diferentes tipos, el amnésico, el simple y el múltiple, pero el amnésico puede evolucionar hacia una enfermedad de Alzheimer. Aquí, por ejemplo, podemos emplear técnicas computadas utilizando una secuencia T1 o T2, haciendo un análisis longitudinal, porque muchas veces estos pacientes con deterioro cognitivo leve, amnésico, son pacientes que tienen una enfermedad de Alzheimer predemencial. Por eso es tan importante identificar a este tipo de pacientes. La prevalencia es baja, pero se va aumentando cuando el paciente tiene hipertensión arterial sistémica o cuando tiene otro tipo de factores de riesgos vasculares. En el deterioro cognitivo leve simple, vean hacia dónde podemos progresar, hacia las otras demencias. Y aquí la neuroimagen, tanto morfológica como funcional, nos va a ayudar a tratar de hacer el diagnóstico diferencial entre todas estas. En el deterioro cognitivo múltiple, pues lo más probable es que avance hacia una enfermedad de Alzheimer o una enfermedad mixta. Yo creo que es más frecuente las enfermedades, las demencias mixtas, donde hay una asociación entre enfermedad de Alzheimer y una demencia vascular. Aquí solamente les pongo demencia vascular, pero realmente deberían de ser las demencias vasculares, ¿no? Porque depende mucho de si influye, si se altera un sitio estratégico o si es una enfermedad crónica. Entonces eso es muy importante. ¿Y dónde vamos a participar nosotros? Bueno, tenemos aquí al paciente con un deterioro cognitivo leve, aquí a un paciente con un deterioro cognitivo, asintomático, un paciente con un deterioro cognitivo leve y un paciente con demencia que cumple ya los criterios de algún tipo de demencia. ¿Cuál es la participación de las técnicas de neuroimagen? Pues podemos identificar que las secuencias o estudios de neuroimagen funcional como el WOL, como la aplicación del PET y del FDG, así como la utilización en PET de beta-amiloide y el beta-42, que son muy específicos para enfermedad de Alzheimer, son muy sensibles en las primeras etapas, pero
Eso es en lo que quiero hacer énfasis. Pero vean ustedes cómo los otros signos, como la atrofia otorrinal, la atrofia hipocampal y la atrofia cerebral total, tienen una importancia significativa, sobre todo en la caracterización de estos pacientes con un deterioro cognitivo leve. Entonces son de mucha utilidad. Es de mucha utilidad, y esto realmente el trabajo se lleva a cabo en el análisis y en la evaluación longitudinal. Entonces es muy importante hacerle énfasis al clínico que el estudio, a pesar de que salga normal, que tenga pequeños hallazgos, va a ser de suma utilidad en el futuro, porque se puede analizar de forma comparativa. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial entre deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. Bueno, los hallazgos son muy concretos. Las estrellas son las más importantes. Es una atrofia de la corteza entorrinal y una atrofia hipocampal. Las dos deben de ser de más del 1%. Eso no ha cambiado. Eso realmente nos lo enseñaron nuestros profesores y realmente sigue vigente. ¿Qué pasa con el deterioro cognitivo leve? También voy a tener una atrofia focal en estos sitios anatómicos, pero nunca va a rebasar el 1% de manera anual. Esa es la diferencia. También en la enfermedad de Alzheimer se afecta el giro temporal superior. Hay una atrofia cerebral global también de más del 1% forma anual. Hay una atrofia subcortical que se va a reflejar como una ventriculomegalia, y hay algo que es muy importante, es que se va a acompañar de hiperintensidades de sustancia blanca. Entonces aquí la recomendación es que pues tratemos de hacer semiología de estas hiperintensidades, y que es muy importante identificar estas hiperintensidades, localizarlas y ver cuál es su patrón de localización. Entonces tenemos que la atrofia cortical pues es en general un marcador de neurodegeneración. Tenemos que en la enfermedad de Alzheimer es el reflejo indirecto del depósito de las proteínas tau. Y también lo tenemos que correlacionar con los estudios neuropsicológicos, porque va a ir de la mano con pobre calificación en las diferentes pruebas neuropsicológicas. La atrofia cortical es un marcador válido para la enfermedad de Alzheimer y para identificar y caracterizar su progresión. Entonces tenemos que pues es una herramienta bastante útil para el diagnóstico diferencial, y por lo tanto se tiene que utilizar para tanto el diagnóstico diferencial como para la progresión. Pues aquí tenemos un caso de la literatura donde podemos ver que se utilizó una secuencia T1-3D, donde lo que se hace es un análisis a través de morfometría basada en el voxel. Los estudios fueron realizados con una diferencia de un año, y entonces algo que es muy importante es lo que van a ver a continuación. Este paciente tenía síntomas subjetivos de deterioro cognitivo leve, pero vean ustedes, se hizo el estudio al año y resulta que la diferencia es de 0.7%, no promociones. Este otro paciente que tenía ya propiamente lo que es un deterioro cognitivo leve también, el índice de atrofia fue del 0.6%. Este otro que progresó a enfermedad de Alzheimer rebasó la regla, es del 1.9%. Y este paciente que previamente ya había identificado claramente como enfermedad de Alzheimer progresó y tiene una pérdida del 4.2%. Entonces, pues es un parámetro que yo creo que es importante considerar. Con respecto a la corteza entorrinal, pues hemos visto que la medición de la corteza entorrinal, y ahí lo tienen, la corteza entorrinal, y la medición del hipocampo
a través de la volumetría es también muy importante porque por sí solo la atrofia hipocampal tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 73% para identificar o predecir los cambios de deterioro cognitivo leve a enfermedad de Alzheimer, pero lo que recomienda es que no se utilice solamente esto, que sea un conjunto, como previamente ya habíamos visto, de medición de corteza entorrinal, de medición de atrofia cerebral global y también que veamos el índice de atrofia de la sustancia blanca. Y no son las únicas estructuras que debemos de tomar en consideración al hacer un análisis tanto visual como computado. También está la atrofia prefrontal y esto es muy importante considerarlo, sobre todo en pacientes que ya tienen Alzheimer, porque va a ir de la mano con un deterioro de la función ejecutiva. Entonces tenemos que hacer una correlación entre un deterioro de la función ejecutiva y además de que la atrofia prefrontal se presenta pues ya en las fases más avanzadas. Por lo tanto, se ha encontrado que tiene un alto valor predictivo la suma de la atrofia parietal y la atrofia en conjunto de la medición de la corteza entorrinal y la medición del hipocampo. Tenemos aquí un ejemplo de un paciente femenino de 63 años con enfermedad de Alzheimer, donde aquí tenemos una secuencia T2 FLEP, vemos los ventrículos están bastante grandes, secundarios a una atrofia subcortical, las hiperintensidades son periventriculares y también hay unas subcorticales, y hacia los hipocampos lo que vemos es una atrofia focal hacia el lado derecho. Esta es la misma imagen de esta paciente, vemos el receso temporal que está aumentado de tamaño. Y bueno, con respecto a las hiperintensidades, es importante hacer su semiología. En el envejecimiento normal podemos encontrar imágenes puntiformes en el FLAIR y estas generalmente van a ser hacia los centros semiovales o van a ser muy dorsales, frontal. Las hiperintensidades que se encuentran en los diferentes trastornos del estado de ánimo, como el trastorno de depresión mayor y el trastorno bipolar, están localizados hacia la parte prefrontal ventromedial. Entonces, esa es una característica. Es difícil creer que podemos encontrar ese patrón, pero realmente es real la localización y la identificación de este patrón. Ahora bien, las hiperintensidades que se presentan en la enfermedad de Alzheimer son diferentes, están localizadas más hacia el nivel posterior, son difusas y no tienen, son bastante difusas. Entonces tenemos que las hiperintensidades, la localización pues no es más que el resultado de la deposición vascular de las placas beta-amiloides y van a ir de la mano con una disminución de la perfusión a nivel cortical. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La atrofia subcortical, bueno, pues la atrofia subcortical se presenta tanto en la enfermedad de Alzheimer, en el deterioro cognitivo leve y en los trastornos del estado de ánimo, pero en las demencias, como la enfermedad de Alzheimer, únicamente tiene que rebasar el 1%. Ni en la demencia ni en los trastornos del estado de ánimo tenemos que ver una atrofia de más del 1%. Yo sé que es difícil ver esta diferencia, pero realmente estos hallazgos solamente se han encontrado a través de la utilización de un análisis computado. Realmente se encontró que el ojo humano, el ojo de experto de un neuroradiólogo, es capaz de identificar a partir del 3% de atrofia. Entonces, pues, yo creo que debemos hacer uso de estas herramientas. También en los estudios de medicina nuclear son bastante útiles. Aquí tenemos un ejemplo de un
PET-CT, es un caso del PET-CT de la UNAM, donde lo que podemos identificar es que este es un paciente con un deterioro cognitivo leve y además tiene un trastorno de depresión mayor. Quizá les cueste un poquito de trabajo ver, pero la parte morfológica realmente está conservada. Entonces, lo que tenía el paciente es una depresión bastante severa y lo que podemos identificar aquí es una disminución de la perfusión hacia la parte de los psicólogos. Entonces, bueno, se le dio tratamiento y realmente el paciente respondió. Este otro es un paciente con una enfermedad de Alzheimer en una fase intermedia, es una paciente femenina de 56 años, donde lo que podemos identificar también es un PET-CT, donde podemos identificar es una pérdida de del reforzamiento a nivel parietal. Entonces, este paciente es un estadio 3-4 de la clasificación de Braga y podemos ver claramente las alteraciones en el FDG. Vean ustedes en la tomografía computada, realmente si nos pasaran estos pacientes, parecería fuera normal para la edad de la paciente, porque realmente no hay una atrofia cortical significativa en esta parte. Realmente lo que hace el diagnóstico es el PET y los cambios también a nivel del hipocampo. Aquí los podemos ver en los cortes más ventrales. Este otro es un paciente es un masculino de 75 años con una enfermedad de Alzheimer ya en una fase bastante avanzada, donde en el estudio de medicina nuclear lo que vemos es una pérdida de la perfusión a nivel frontal y ya empezamos a ver cambios, sobre todo en la resonancia magnética hacia los recesos frontales. Entonces aquí el estudio más sensible fue el estudio de medicina. ¿Y qué pasa con los trastornos del estado de ánimo y la demencia? Bueno, realmente aquí es lo complicado y es lo que normalmente vivimos. Esta asociación es el objetivo de hacer un estudio en este tipo de pacientes es establecer en qué medida los síntomas depresivos permiten ver la demencia. Y aquí tenemos una analogía. Muchos clínicos comentan que la asociación de la demencia y de la depresión es tratar de ver un paisaje con neblina. La neblina va a ser la depresión y eso es lo que pasa cuando caracterizan ellos ya claramente los signos de los trastornos del estado de ánimo. Lo que ellos quieren ver aquí es claramente hacia qué se están enfrentando, hacia qué tipo de demencia. Entonces tenemos, la presentación se basa en identificar los hallazgos en estos tres grupos de pacientes. Pacientes con alteraciones en el estado de ánimo que presentan síntomas de demencia, pacientes con demencia que presentan depresión como un síntoma inicial, pacientes que tienen demencia y que presentan además manía como un síntoma inicial. Nosotros quizá estemos sesgados porque es un centro de concentración y quizá veamos de forma muy frecuente los pacientes con manía, pero en la literatura está descrito que es bastante infrecuente que se localicen este tipo de pacientes. Entonces, vamos a ver por qué existe un vínculo entre los trastornos del estado de ánimo y la demencia. ¿Dónde está la sustancia de esta asociación? Pues en esto, realmente son áreas bastante complejas. Aquí tenemos las áreas que están afectadas, estas relaciones que ustedes ven, es un aumento y una disminución de la actividad. Son estudios, traté de hacer un resumen de lo que se ve en los estudios de resonancia magnética funcional. Este es el modelo, es una de las teorías del modelo de desregulación de corticolímbica de los trastornos del estado de ánimo. ¿Y qué pasa en este tipo de pacientes? Pues que van a tener alteraciones en el afecto, en la conducta, y aquí es a donde se correlacionan
con las demencias, porque también los pacientes con trastornos del estado de ánimo tienen alteraciones hacia la cognición. La depresión con síntomas de demencia, pues bueno, entre el 5 y 10% de los pacientes con sospecha de demencia en realidad se trata de una depresión. Como ven, pues el rango es bastante amplio por los diferentes reportes. La depresión, cuando este tipo de situaciones se presenta en pacientes de más de 30 años. La depresión en un paciente adulto mayor amerita que al paciente se le realice una resonancia magnética. Eso, pues muchas veces no les gusta a los residentes, pero lo tienen que hacer. Y lo tienen que describir qué es lo que están buscando. Y aquí está la justificación. Los síntomas de demencia en depresión son estos. Esto es muy importante identificarlo porque puede servir no para el diagnóstico, sino para hacer investigación y para buscar estos correlatos con estudios de Boyle, que son bradypsiquia, bradilaria, amnesia de vocación y dificultad, sobre todo para mantener la atención. Algo que nos comentan los clínicos es que los pacientes con depresión y demencia tienen un síntoma cardinal que es la angustia. Realmente el paciente llega porque se preocupa, está perdiendo. En pacientes con demencia que ya han evolucionado, pues ellos realmente son indiferentes pues, a sus síntomas, ¿no? Parcialmente. En la depresión con síntomas de demencia, lo que tenemos en los estudios de Boyle y en los estudios de Boyle es una hipoactivación de la memoria de trabajo a nivel de la corteza prefrontal dorsolateral, y también va a haber una lateralización derecha hacia esta corteza y van a haber alteraciones a nivel parietal. No incluí ningún ejemplo, pero sí tenemos algunos utilizando un paradigma de memoria de trabajo. Cuando tenemos este tipo de pacientes, pues lo que tenemos que hacer es un diagnóstico diferencial con parkinsonismo, hidrocefalia normotensa, EBC lacunar o estadios iniciales de delirio. Aquí es muy importante pues que los clínicos hagan una evaluación importante de si el paciente está tomando algún fármaco que altere la actividad colinérgica en los estadios iniciales. Entonces, este es un paciente masculino de 62 años con un trastorno de depresión que venía catalogado como depresión resistente al tratamiento, además con síntomas muy evidentes de un deterioro cognitivo leve, pero además tenía alteración en las funciones ejecutivas. Realmente tenía un mal soporte de la familia y lo que podemos encontrar es esto. Realmente pues es una zona. Y realmente lo que tenía el paciente es que esto no es una depresión resistente al tratamiento porque tiene un componente orgánico muy bien localizado, y lo que le había pasado al señor es que se había caído en múltiples ocasiones, y como no tenía un soporte familiar, lo que había pasado es que no se habían percatado ellos que había tenido múltiples trastornos, traumatismos craneoencefálicos de tipo frontal. Entonces, ¿no? Ahora tenemos a un paciente con una paciente femenina de 65 años con una depresión resistente al tratamiento y con un deterioro cognitivo leve. Entonces, lo que podemos ver es que hay una atrofia hacia las estructuras que forman la cesura de Silvio, una atrofia frontal ventral, también de la primera circunvolución, y eso fue lo que también para los pacientes con depresión resistente al tratamiento y para hacer el diagnóstico diferencial con las múltiples demencias, lo que hacemos es una medición de los metabolitos a nivel del estriado ventral. Básicamente es buscar hallazgos en el núcleo accumbens, y aquí tenemos algunos hallazgos significativos. Vean ustedes cómo en esta paciente los hallazgos más significativos fueron a nivel de la relación de mioinositol y creatina, y
a nivel de la colina. Las alteraciones son en el núcleo accumbens izquierdos y también a nivel frontal, pero del lado izquierdo. A esta misma paciente lo que se hizo fue hacer una imagen por sensor de difusión. Aquí tenemos las imágenes de la tractografía y aquí pues más o menos se ve, pero podemos encontrar que hay una disminución de las fibras que llegan hacia el núcleo accumbens. Vean como de este lado, del lado derecho, hay una menor cantidad de fibras que del lado izquierdo. Este es otro paciente masculino de 63 años también con depresión resistente al tratamiento y un deterioro cognitivo leve. Y vean cómo podemos ver este mismo patrón. Cambios a nivel del estriado ventral en el núcleo accumbens izquierdo, pero aquí lo que hay es una disminución del pico o de la relación de N-acetilaspartato, una disminución también de la colita creatina y una elevación a nivel frontal del ionocitol. Este otro paciente es un paciente también con depresión resistente al tratamiento y deterioro cognitivo leve. Es un paciente de 60 años. Lo que se hizo en este paciente es cuantificar la fracción de anisotropía en el núcleo accumbens. Del lado derecho encontramos 0.38 y del lado izquierdo 0.42. Entonces vemos que también podemos encontrar datos. Esta tasa podemos encontrarla en las fibras del mielino. Y vemos que hay una menor cantidad de fibras que se pueden ver aquí en la tractografía del lado derecho, que obviamente están en correlación con la disminución de la fracción de anisotropia. Este es un caso, habrá que ver, y por eso estamos juntando toda esta serie para tratar de ver si existen diferencias. Este es otro paciente con un deterioro cognitivo moderado, depresión resistente, masculino de 58 años, donde realmente no había no había una cantidad significativa de hiperintensidades. Podemos ver pues, la atrofia, el aumento del tamaño de las fisuras laterales, y lo que encontramos aquí es una disminución de la fracción de anisotropía, pero del lado izquierdo. También en la tractografía vemos que las estructuras o los tractos que van hacia el frontal ventral, la cantidad de fibras es mayor. Es este mismo paciente, pero ahora lo que se hizo fue una medición de la fracción de anisotropía de los cíngulos, porque el paciente tiene depresión. Entonces lo que encontramos pues fue también en el cíngulo derecho es una disminución de la fracción de anisotropía, y aquí lo pueden ver ustedes como también el cíngulo derecho pues está disminuido en tamaño, tiene una menor cantidad de fibras. Este trabajo que se realizó incluyó 14 pacientes con depresión mayor y 14 con resistentes al tratamiento. Pues fue bastante complicado porque encontrar pacientes con depresión pura resistente al tratamiento es bastante complicado, y es por esto, porque muchas veces tenemos que ser bastante rigurosos al hacer el análisis. No tenemos que incluir a pacientes que de alguna manera pueden tener alguna alteración. Aquí se retiraron 6 pacientes por algo que era realmente sencillo de identificar, que era un traumatismo craneoencefálico moderado. Por alguna razón, los pacientes no trataron de beneficiarse del estudio de resonancia magnética. Realmente ellos no se acordaban de que habían tenido este evento. Entonces, pues bueno, de alguna manera encontramos lesiones axonales difusas y pues bueno, los separamos del grupo. Pero bueno, al tratar de comparar pacientes con depresión mayor y depresión resistente al tratamiento, encontramos algo pues bastante importante, que nos va a permitir tratar de ligarlo con otras técnicas, con las técnicas morfológicas, isoanálisis computado y con los estudios de resonancia magnética funcional, que es el resting state, y algunos paradigmas de vuelo.
Los hallazgos que encontramos fue a nivel de la língula izquierda. Entonces, pues realmente a nosotros pues, nos causó bastante tratar de ver por qué estaba ocurriendo esto. Y pues bueno, en otras técnicas, en un análisis computado, se ha encontrado que los pacientes con resistencia al tratamiento, una depresión resistente al tratamiento, lo que se encuentra alterado en ellos es el circuito de reconocimiento visual, que está formado por la cuña, el occipital medio, el temporal medio y la língula. Este circuito pues solamente puede ser identificado por técnicas de Bohr o de resting state, de redes neuronales. Y entonces, pues ya buscando más en la literatura, lo que encontramos es que la língula en pacientes con depresión mayor está relacionada con una respuesta temprana al tratamiento antidepresivo y una preservación de la función cognitiva. Entonces, bueno, estos fueron los hallazgos. En pacientes con demencia con síntomas de depresión, el 57% de los pacientes evolucionan a enfermedad de Alzheimer. Este tipo de pacientes con demencia empeoran con alteraciones del sueño. Por eso, en la primera presentación, en las indicaciones, tratamos de incluir a aquellos pacientes que tienen cambios o patologías del sueño. La característica es que presentan disminución subcortical y cambios de hiperintensidad o de arteriolesclerosis. En los estudios de medicina nuclear encontramos un hipometabolismo de la corteza prefrontal anterolateral y en pacientes adultos mayores que tienen depresión mayor, esto va a estar ligado con una enfermedad vascular subcortical. Y aquí tenemos este es un paciente, la verdad es que no recuerdo la edad, pero vean cómo también es un estudio de SPECT donde vemos una disminución de una disminución a nivel parietal, podemos identificar aquí, y también en los cortes coronales vemos que hay una disminución de la perfusión a nivel de los hipotálamos. ¿Qué pasa con los pacientes con síntomas de manía? Pues en la literatura en general son descritos como bastante raros. Sin embargo, nosotros tenemos bastantes pacientes y eso es quizá sesgado porque hacemos un centro de presentación. Entonces tenemos que la manía es la desinhibición en términos de las vías frontosubcorticales. La frecuencia pues también es bastante amplia, algunos nos han reportado del 5 al 34%. El diagnóstico diferencial pues tiene que hacerse con demencias frontotemporales, demencias secundarias y la PES, la parálisis supracortical progresiva. Lo que pasa en estos pacientes es que está alterada la memoria del trabajo. En los estudios de Bohr vemos una hipoactividad en la corteza prefrontal, pero ahora dorsolateral y a nivel posterior. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque tenemos que en la parte prefrontal dorsolateral es la encargada de modular la respuesta cognitiva. ¿Y qué pasa en los pacientes con un trastorno bipolar tipo 1? Que se desencadena la manía, pues que hay una disfunción tanto de la memoria como de la atención. Pues ¿qué es lo que vamos a encontrar en los estudios de Bohr cuando deseamos hacer un paradigma? Pues alteraciones en estos sitios. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos a un paciente masculino de 77 años con un deterioro cognitivo y un trastorno bipolar. Es un paciente que tiene bastantes años de tener el trastorno bipolar tipo 1 y los cambios pues, son múltiples. Tenemos una ventriculomegalia, la atrofia hacia las fisuras laterales y las múltiples hiperintensidades. Entonces, ¿por qué es importante hacer semiología de las hiperintensidades de sustancia blanca?
porque específicamente del paciente con trastorno bipolar nos va a hablar de que en este tipo de pacientes hay una disfunción del glutamato. Entonces, en este tipo de pacientes tenemos que ir en búsqueda de un análisis del glutamato que puede ser a través de una espectroscopia, ¿no? Pero vean cómo el solo hecho de las hiperintensidades nos dice bastante, porque puede ser el reflejo de enfermedades de depósito, que eran las enfermedades de Alzheimer, y todo esto, ¿no? Que son infecciones, traumatismos, entonces por eso es importante hacer la semiología. Después, vean la importancia que tiene en este paciente con un trastorno bipolar tipo 1, también con un deterioro cognitivo. Es una paciente de 63 años, la gran cantidad de hiperintensidades que tiene realmente aquí hacia los recesos occipitales. Vemos pues ya una confluencia periventricular y subcortical. Y en este tipo de pacientes con manía y con deterioro cognitivo, ¿dónde están las diferencias? Tanto la de la depresión con la depresión y con las otras demencias, pues que es el fascículo uncinado, es el que tiene una disminución de la fracción de anisotropía. Es el que realmente se ha reportado que existen cambios y es el proceso de los pacientes. Entonces aquí para hacer el diagnóstico diferencial de estas dos entidades, que es bastante complejo, pues es a donde se utilizan las redes neuronales y el BOD para tratar de hacer la diferencia entre los trastornos del estado de ánimo, la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal. Es lo que han reportado hasta ahorita, pues datos bastante importantes. Entonces tenemos que las redes neuronales, al utilizar hacer la evaluación de que es el sistema por activación del efecto, lo que se encontró es que no podemos hacer el diagnóstico diferencial utilizando esta técnica entre Alzheimer y trastornos afectivos, pero sí nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial con las demencias frontotemporales, porque lo que ocurre aquí es que hay un aumento de la conectividad por alguna razón. Y con respecto a los estudios de Bolt, pues básicamente es para hacer la evaluación de la memoria de trabajo en los componentes en la demencia frontotemporal. Bueno, es una conclusión parcial donde trato de identificar, pues sí está bastante complejo, pero pues lo voy a explicar. Estas son las estructuras anatómicas que están involucradas tanto en el afecto como en el deterioro cognitivo. Vemos que toda esta vía, que es la vía que se encarga del control externo de las emociones, esta otra que se encarga del control interno de las emociones, y aquí podemos ver que hay una conectividad en el cíngulo anterior. Las flechas que ustedes ven, que son de color rosa, son los hallazgos que se han encontrado, y lo que se ha encontrado aquí es una disminución de la fracción de anisotropía. ¿En qué patología? Pues es en la depresión, porque es lo que pasa esto. Lo que se ve aquí en todo esto es una disminución de la fracción de anisotropía, pero que por cuestiones de tiempo no se los voy a comentar. ¿Qué pasa en lo que respecta a la espectroscopia? Que es una buena herramienta que nos da mucha información, porque lo que se afecta en el trastorno afectivo no es el hipocampo, es específicamente la amígdala, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer y del deterioro cognitivo leve. ¿Qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? Al hacer el análisis de espectroscopia, pues es una elevación del mioinositol. Y en el deterioro cognitivo leve no vamos a encontrar una elevación del mioinositol. Lo que vamos a encontrar pues son datos inespecíficos como disminución del N-acetilaspartato y aumento de la colina. Los cambios en los trastornos del estado de ánimo principalmente son
en todos estos sitios que están de color negro, pero los cambios muy concretos van a ser en los metabolitos glutamatérgicos. En la depresión mayor lo que encontramos de forma muy reiterativa es, en todos sitios que ven ustedes aquí a continuación, es una elevación del glutamato. Y lo que encontramos también en la depresión resistente al tratamiento, específicamente en el cíngulo anterior, es una disminución tanto del glutamato, pero algo que es muy importante es una disminución del GABA. Entonces, de alguna manera, con espectroscopía podríamos beneficiarnos de tratar de identificar el diagnóstico diferencial aún en los trastornos del estado de ánimo. Y algo que es muy específico en pacientes con trastorno bipolar tipo 1 en el cíngulo anterior es la presencia de la elevación de glutamina, algo que no va a ocurrir en todas las demás. Entonces, eso es lo que traté de hacer. Entonces, en conclusión, tenemos que la resonancia magnética estructural, pues como ya vimos, es fundamental para la evaluación inicial, aunque no les guste a los investigadores. Si realmente quieren un rigor estadístico, se tiene que analizar esos pacientes. Realmente nosotros en el instituto lo vemos muchas veces a diario, llegan, meten a sus pacientes. No digo que les interese el BOL, el resting state, todas las técnicas novedosas, pero si seguimos los preceptos de nuestro fundador, que es el maestro Ramón de la Fuente, encontraremos que debemos de tener mucho cuidado porque eso nos puede llevar a errores de interpretación. Entonces, quizá a los investigadores no les guste, pero tienen que pasar estas imágenes a través de secuencias básicas como el FLAIR o el T1 o el P2 y tratar de que nosotros los neuroradiólogos podamos identificar cambios del envejecimiento, trastornos del neurodesarrollo y patología comórbida. Entonces, tenemos que la resonancia magnética, las técnicas de resonancia magnética funcional y el análisis pues van a ser de suma utilidad para la comprensión de la neurobiología. Es muy importante, como ustedes vieron, la utilización de forma multimodal de un análisis basado en la parte morfológica y estructural, pero además enriquecido con un análisis computado y de forma longitudinal para que realmente encontremos pues hallazgos. Tenemos que hacer grupos multidisciplinarios donde varias personas tratan de buscar su lugar para tratar de dar una respuesta a las interrogantes que nos enfrenta la patología neuropsiquiátrica. Y por lo tanto, bueno, pues existen bastantes retos que todos tenemos que asumir en la identificación de estos cambios. Pero pues, lo que vemos y lo que hemos visto en esta presentación es que la resonancia pues, es una herramienta útil, que no es invasiva y que puede dar en el futuro pues muchos resultados.